Este es un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno, primero lo que hacemos es escribir la matriz de los coeficientes ampliada con los términos independientes. O sea, escribimos solamente los coeficientes 2, 3 y 1 y la ampliamos con el término independiente. Lo mismo para las otras ecuaciones. 1, menos 2, 5 y menos 1, 2, menos 1, 1. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos ya es la matriz de los coeficientes ampliada con los términos independientes. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es llevar esa matriz, ¿sí? Llevarla mediante las operaciones elementales de renglón, que son 3 operaciones, a una matriz escalonada. ¿Sí? Una vez que llevemos a esa matriz escalonada a través de las operaciones elementales de renglón, vamos a continuar, vamos a rearmar nuevamente. ¿Sí? Rearmamos el sistema equivalente y encontramos por sustitución el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. ¿Sí? Y luego vamos a poder, en base a esa solución, clasificar el sistema. Bien, ¿cuáles son las operaciones elementales de renglón? ¿Sí? Las operaciones elementales de renglón, que son 3, les dije, son, primero, intercambiar filas, ¿sí? O sea, cambiar las filas de orden. Por ejemplo, poner esta fila última y esta primera. Eso sería una de las operaciones elementales de renglón. Otra podría ser multiplicar una fila por un número que sea siempre distinto de 0. O sea, por ejemplo, a toda la fila 2 la podría multiplicar por menos un quinto, si quisiera. ¿Sí? Y lo que voy a obtener es una matriz que corresponde a un sistema de ecuaciones equivalente a la anterior, o sea, que comparte la solución. Y la otra, la última operación elemental de renglón que podemos hacer es sumarle a una fila un múltiplo de otra fila. Por ejemplo, a la fila 1 le puedo sumar un múltiplo de la fila 2, o sea, primero obtengo el múltiplo, o sea, multiplico a toda esta fila por un número y esos valores de resultados se los sumo a la primera fila y reemplazo esa primera fila por todos esos cálculos que hice. ¿Sí? Entonces esas son las 3 operaciones básicas elementales de renglón que son posibles de hacer en una matriz, y lo que voy a hacer es obtener sucesivamente matrices que corresponden a sistemas equivalentes. ¿Sí? En definitiva, el último sistema que obtenga va a ser un sistema un poco más reducido y va a ser equivalente al primero, al dado. ¿Sí? Es decir, van a tener la misma solución. Bien, comenzamos a resolver entonces. Para obtener la matriz escalonada, lo que debo tener siempre en la primera posición un 1 y por debajo ceros. En la fila siguiente tengo que tener más a la derecha el primer 1, o sea, acá debería haber un 1 y 0 por debajo y así para todas las filas. Entonces lo primero que tenemos que conseguir es que esto sea un 1. Fíjense que en la fila 2 ya tengo un 1 en esa posición, en esa columna. Entonces podría tranquilamente intercambiar las filas. Entonces vamos a hacer. En este paso vamos a cambiar la fila 1, la vamos a intercambiar por la fila 2. Entonces acá nos va a quedar 1, menos 2, 5. Y acá voy a poner la fila 1, 2, 3, 1, 0. La fila 3 no sufrió ninguna modificación. Bien, ese es el primer paso.
Después yo lo que debería hacer es lograr ceros por debajo de ese 1 pivot que se le dice. Entonces, para lograr los ceros, lo que me conviene es aplicar la operación elemental de renglón que dice que le puedo sumar a una fila un múltiplo de otra. Entonces, por ejemplo, para lograr acá que haya un 0, debería restar un 2. Ahora, ¿cómo obtengo ese 2? Negativo, ¿no? Puedo tranquilamente a la primera fila multiplicarla por menos 2 y eso sumárselo a la segunda fila. Y así voy a lograr ese 0 acá. ¿Sí? Recuerden que los cálculos los tengo que hacer para todos los elementos de la fila. Entonces vamos a hacer fila 1 por menos 2 más fila 2. Esa es la operación que vamos a hacer. La fila 1 no se modifica. La fila 1 solamente la voy a usar para construir el múltiplo que le voy a sumar a la fila 2. Entonces ahora sí. Tengo que hacer este cálculo para cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, fila 1 por menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Más fila 2. Menos 2 más 2, 0. Y ahí obtuve lo que estaba necesitando. Ahora lo mismo lo tengo que hacer para los otros. Menos 2 por menos 2 es 4. 4 más 3 es 7. Menos 2 por menos 2 es 4. Más 1, 5. Y a los términos independientes también les tengo que hacer el cálculo. 5 por menos 2 es menos 10. Más 0, menos 10. ¿Sí? Bien, y la fila 3 no la modifiqué en esta oportunidad. Bien, ahora lo que hacemos es lograr que esta fila, lograr que esto se haga 0. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se haga 0? Lo mismo que hacemos acá, pero ahora en vez de sumarle fila 2 vamos a sumar fila 3 y en vez de multiplicar por menos 2 vamos a multiplicar por el opuesto de este, o sea, por 1. Entonces vamos a hacer fila 1 por 1 más fila 3. La fila 1 no se modifica. La fila 2 tampoco. Y la fila 3 sí. Fíjense que tengo que hacer fila 1 por menos 2, perdón, fila 1 por 1 más fila 3. Entonces la fila 1 es 1 por 1, 1. Menos 1, 0. Menos 2 por menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 2, 0. Menos 5 por menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. 5 por 1, 5. Más 1, 6. Bien, logré que debajo de mi primer 1 pivot haya ceros. Ahora paso a la siguiente columna. Necesito que en esta posición haya un 1. ¿Qué operación elemental de renglón podemos utilizar? Aquella que dice que puedo multiplicar toda una fila por un número distinto de 0 y eso no va a cambiar no va a cambiar el resultado del sistema de ecuación. Entonces, podría multiplicar para que acá haya un 1 por un séptimo. Entonces vamos a hacer fila 2 por un séptimo. La fila 1 no se modifica. Y acá la fila 2, 0 por un séptimo, 0. Fíjense que no pierdo lo que ya había logrado anteriormente. 7 por un séptimo es 1. 5 por un séptimo es 5 séptimos. Y menos 10 por un séptimo es menos 10 séptimos. ¿Sí? Y la fila 3 sigue igual. Bien, ahora lo último que me queda es lograr, fíjense que acá debajo de este 1 pivot ya tengo el 0, si no lo tuviera otro número, lo que hago es aplicar esa operación que dice que le puedo sumar a un renglón un múltiplo de otra, lo que ya vinimos haciendo anteriormente para lograr los ceros. En este caso ya, por casualidad, ya quedó el 0.
Bien, pasamos a la tercera columna. ¿Qué nos falta? Nos falta lograr este 1 pivot en este lugar, en esta posición. Lo mismo, multiplicamos por menos 1/3 toda la fila para lograr el 1. Fila 3 por menos 1/3. Entonces me va a quedar. La fila 1 queda igual. La fila 2 queda igual. Y a la fila 3 la multiplico toda por menos 1/3. 0 por menos 1/3, 0. 0 por menos 1/3, 0. Menos 3 por menos 1/3 me da 1. Y 6 por menos 1/3 me queda menos 2. Bien, y ahí yo llegué a la matriz escalonada. ¿Sí? Fíjense que es escalonada, ¿por qué? Porque la primera columna tiene un primer 1 pivot y por debajo tengo ceros. Y el primer 1 pivot de la fila siguiente siempre está más a la derecha que el anterior. Fíjense, este está más a la derecha que este está más a la derecha de este. Y siempre por debajo de esos unos tengo 0. Y otra condición que dice de la matriz escalonada es que si hubiera toda una fila de ceros, no es este caso, pero si hubiera toda una fila completa de ceros estaría por debajo, bien al final, sería la última fila. Bien, una vez que llego a la matriz escalonada, lo que hago es rearmar el sistema, ¿se acuerdan? Entonces, rearmamos el sistema con las incógnitas. Fíjense, en la primera columna yo tenía las X, en la segunda tenía las Y y en la tercera tenía las Z. Y a lo último tenía los términos independientes. Bueno, de esa misma manera vamos a armar ahora nuestro sistema. Estos van a ser los coeficientes, le tengo que agregar las X, las Y y las Z. Entonces sería acá una X, o sea, X, menos 2Y, menos 2Z, igual a 5. Abajo, 0X, o sea, no pongo nada, más una Y, más 5 séptimos Z, y eso es igual a menos 10 séptimos. Y la última, 0X más 0Y más Z, Z igual a menos 2. Fíjense que acá ya el valor de Z ya lo tengo, es menos 2, o sea que ya encontré una de las incógnitas. Me faltaría encontrar la X y la Y. Fíjense que sí. Fíjense que al ser esto un sistema, esta Z es la misma que esta y esta es la misma que esta. O sea que tranquilamente este valor de Z lo podría sustituir tanto aquí como aquí. Bien, vamos a empezar a sustituirlo en la ecuación segunda. Entonces la ecuación es Y más 5 séptimos de Z igual a menos 10 séptimos. Vamos a sustituir la Z, que es lo que ya tenemos. Y más 5 séptimos de Z, pero Z vale menos 2, eso es igual a menos 10 séptimos. Fíjense que aquí lo que tengo es una ecuación con una sola incógnita que es la Y. Vamos a resolver. Y menos 10 séptimos es igual a menos 10 séptimos. Y es igual a menos 10 séptimos más 10 séptimos. Y es igual a 0. Y ahí obtuve el valor de Y. Recuerden que esta Y, ¿sí?, es la misma en todo el sistema, en donde aparece, precisamente porque es un sistema. O sea que esta Y la podría reemplazar también en esta, que es la otra ecuación donde aparece. Vamos a hacer eso. La ecuación es X menos 2Y menos 2Z igual a 5. Vamos a reemplazar la Y, que la acabamos de obtener, y vamos a reemplazar la Z, que ya la teníamos de antes. Entonces me queda X menos 2 por Y, que es 0, menos 2 por Z, que es menos 2, eso es igual a 5. X, esto me da 0, y acá me da más 4, es igual a 5. X es igual a 5 menos 4, X es igual a 1. ¿Sí? Entonces ya obtuvimos el valor de X, de Y y de Z. La solución va a ser
el conjunto, la terna ordenada x, 1 y 0, z menos 2. ¿Sí? Esta es la solución. Es una única solución porque obtuve un solo valor de x, un solo valor de y y un solo valor de z, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este es un sistema compatible determinado. ¿Por qué compatible? Compatible significa que tiene solución. ¿Y por qué determinado? Porque esa solución es única. Tiene una solución única. Bien, vamos a verificar a ver si esa solución es la correcta. Entonces vamos a volver al sistema original. Bien, para poder verificar, lo que tengo que hacer es reemplazar la solución ¿en dónde? En las tres ecuaciones, ¿sí? No basta con reemplazar solo en una, hay que sí o sí reemplazar en las dos. Entonces vamos a ponerle número 1, 2 y 3. Entonces vamos a verificar en la ecuación 1, en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Bien, entonces la primera ecuación es 2x, pero x vale 1, más 3 por y, pero y vale 0, más z, que es menos 2. Y eso me tiene que dar 0. La segunda ecuación es x, o sea 1 menos 2 por y, que es 0, menos 2 por menos z, por z, que es menos 2, igual a 5. Y la tercera es menos x, o sea menos 1, más 2 por 0, menos 2, igual a 1. Y resolvemos. Si hicimos todos bien los cálculos y esta realmente es la solución del sistema, todas estas deberían ser igualdades verdaderas. Entonces, resolvemos 2 por 1, 2, más 0, menos 2, igual a 0. 2 menos 2, 0, 0 igual a 0. Esta verifica. Vamos a la segunda. 1 menos 0, más 4, igual a 5. 1 más 4 igual a 5, 5 igual a 5. Verifica. Y la tercera, menos 1 más 0, más 2 igual a 1, menos 1 más 2 igual a 1, 1 igual a 1. Verifica también. Quiere decir que lo resolvimos bien y esa es la verdadera solución del sistema.